Buenas noches. En virtud de que no puedo confirmar si el audio está funcionando adecuadamente, daré inicio. De igual forma, estaré dando seguimiento a las diapositivas, que es el material de la videoconferencia del día de hoy, relativa a la unidad 2 de la asignatura Derecho Procesal Laboral. En esta unidad se va a hablar sobre los términos procesales. ¿Cuáles son los términos procesales? Uno de ellos, estos términos parten desde la notificación, en relación con el emplazamiento, cuáles son los días hábiles correspondientes. En lo que respecta a la unidad 2, los términos procesales, se dará inicio con el primer término relativo a la notificación y emplazamiento. ¿Qué nos refiere la ley respecto a este concepto? Nos refiere que la notificación y el emplazamiento es el instrumento que se utiliza para dar de conocimiento a las partes de un proceso o a los interesados las resoluciones que dicte en un procedimiento, pues en este caso laboral. Y pues las notificaciones se pueden clasificar en ciertos aspectos, dependiendo de la notificación y la atención del medio que se realicen. Pueden llevarse a cabo de manera personal, por comparecencia a la audiencia o en el expediente. Dentro del expediente se pueden anexar las cédulas de notificación, o si en todo caso no se da la notificación como tal en el apartado de notificaciones personales, también se encuentra con un, con un apartado de boletín por estrados o edictos. ¿Cuáles son el boletín, estrados o edictos? Son los que puede realizar la autoridad cuando las partes no refieren un domicilio para notificarse de las resoluciones o de los autos que integran un procedimiento. ¿Qué pasa cuando no se da esta autorización, esta señalización de un domicilio? Pues la autoridad conciliadora o el tribunal pues cuenta con una plataforma digital para realizar las notificaciones vía electrónica, y ellos, con el simple hecho de que acrediten que la notificación puede ser recibida por correo electrónico, se da por efectuada la notificación. Y esto parte para que las partes puedan acudir a la audiencia de conciliación que se les notifique en primer momento y que fueron notificadas, y que posteriormente, y obviamente en esa notificación se les va a referir que señalen un domicilio. Si no quieren que sea por boletín, por estrados o por alguna otra situación o por alguna otra forma de notificación, se les va a solicitar que refieran un domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Si se hace caso omiso a este requerimiento, pues van a surtir efecto la parte de publicaciones, los boletines, los estrados o los edictos. Sin embargo, si se tuviera un domicilio y se acredita que ese domicilio es el correcto para recibir las notificaciones por consiguiente serán de manera personal. Y por lo tanto, pues las partes involucradas en el proceso puedan acudir de primer momento a las audiencias de conciliación. Todo este material se va a encontrar en la Ley Federal del Trabajo. En la parte de notificaciones y emplazamiento se encuentra en el artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son los términos para realizar este tipo de notificaciones? Los términos se computan a partir del día siguiente que surte efecto la notificación. Si la notificación se realizó el día de hoy, surte efectos a partir de mañana, y es donde se va a empezar a hacer el cómputo. En los términos no se computarán los días en los que el tribunal deje de actuar conforme al calendario de labores aprobado. Es por eso que se manifiesta que el conteo van a ser solamente días hábiles, de lunes a viernes, y siempre y cuando no sean días marcados como inhábiles dentro del calendario aprobado por el tribunal, o cuando sea un caso fortuito, que son también los que se señalan dentro del tribunal o dentro de las notificaciones de boletín jurisdiccional.
También se refiere que para computar el término, los meses se regulan por el de 30 días naturales y los días hábiles se consideran de 24 horas naturales, contados a las 24 horas. ¿Qué quiere decir? Si a mí me notifican a las 7 de la tarde que tengo que, bueno, si estamos hablando de horarios laborales, vamos a hablar de horarios más, más temprano, me notifican a las 9 de la mañana, mi término va a correr a partir de las 9 de la mañana del día siguiente, hablando de las 24 horas. También dentro de las notificaciones, cuando se refiera que el domicilio de la persona demandada o de la parte dentro del procedimiento de conciliación se encuentra fuera del lugar, estos se ampliarían el término para que trate una función de la distancia a razón de un día por cada 200 kilómetros. Aquí es otro criterio que se tiene cuando el domicilio de alguna de las partes no se encuentra dentro de la jurisdicción, y ya pues plantea de 3 a 12 días por cada 200 kilómetros, tomados en cuenta los medios de transporte y las vías generales de comunicación existentes. Transcurridos los términos fijados, a las partes se tendrá por perdido su derecho que debieron ejercitar sin necesidad de acusar rebeldía. La rebeldía se da cuando las partes, aun cuando fueron notificadas, no dan contestación o no acuden a la cita que se les dio, en este caso de conciliación, y se acredita que fue debidamente notificado. Dentro de los procesos, pues la primer pauta que da el inicio de estos trámites, pues es la notificación. La notificación se acredita que las partes estén enteradas del proceso de conciliación o del proceso como tal. Yo siempre les refiero que para que un proceso tenga una validez, se tiene que acreditar la notificación, porque si no se acredita la notificación, queda simplemente como un escrito presentado sin un seguimiento previo. Ya efectuado el emplazamiento, pues entonces sí, ya van a empezar a realizarse como tal los diversos acuerdos y los requerimientos dependiendo el trámite que se les esté efectuando. Durante la tramitación de los juicios hasta el cierre de su instrucción, el juez a cargo del tribunal deberá estar presente en el desarrollo de las audiencias y podrá auxiliarse de uno de los secretarios para dictar los acuerdos relativos a la etapa escrita de los procedimientos hasta antes de la audiencia preliminar, y quien debería verificar y en su caso certificar que las notificaciones personales se practicaron debidamente. Es importante esta parte de acreditar que las notificaciones se hagan correctamente. ¿Por qué? Porque si no se hacen correctamente, no se les da el beneficio el derecho de audiencia, y por consiguiente, posteriormente tendrá parteagua algún recurso de impugnación o algún recurso dependiendo la etapa en la que se encuentren. Los requerimientos, pues, son los actos de comunicación del juzgado o tribunal para ordenar conforme a la ley una conducta e inactividad procedente a las emisiones de los acuerdos dentro del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que los juzgados y los tribunales podrán requerir a las partes de por medio un acuerdo diversas solicitudes que se necesiten. Si yo te requiero que me traigas cierta información, yo voy a requerir información bancaria, pues le voy a requerir al banco la información. Si yo voy a requerir cualquier dato que necesite, lo voy a acordar con los fundamentos, los motivos correspondientes para ejercitar y promover los oficios para efectuar dicho requerimiento y que el proceso lleve su curso. Como ya mencionamos, muchas de las veces alguna de las partes no se encuentra dentro de la jurisdicción, no se encuentran, por decir, si estamos hablando de un juicio laboral aquí en AOME y la parte demandada se encuentra en otro lugar, se van a realizar los exhortos correspondientes. El exhorto correspondiente son los documentos para notificar a la otra parte y que la otra parte no se encuentran dentro de la misma jurisdicción, del mismo territorio, en la parte actora.
Los exhortos pues son las diligencias que no pueden practicarse en el lugar de residencia del tribunal o de la autoridad conciliatoria que conozca el juicio o del procedimiento conciliatorio, según sea el caso. Deberán encomendarse por medio del exhorto al tribunal, autoridad conciliadora del domicilio en que deban practicarse según corresponda y no haberlas en dicho lugar, a la autoridad más próxima al lugar que corresponda dentro de la República Mexicana. ¿Qué diferencia se tiene entre lo que son los exhortos y despacho? El despacho son las diligencias que se practican en el extranjero, cuando se acredita que el domicilio a notificar se encuentra en el extranjero, y para esto se deben autorizar siempre y cuando se demuestre que son indispensables para probar los hechos y fundamentales de la demanda a su contestación. Y para su trámite se liberará el despacho o carta rogatoria correspondiente, tomando en cuenta lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales, y a falta de los mismos se tramitará la vía diplomática. Aquí mayormente en este tipo de asuntos se le conoce como carta rogatoria. Es la documentación que se solicita por medio del consulado para rehacer este tipo de notificaciones, este tipo de procedimientos con las partes que no se encuentran en territorio nacional. Este apartado lo podemos encontrar desde el artículo 753 y del artículo 754 de la Ley Federal del Trabajo. El tribunal cuidará bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante él se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar sentencia, salvo las disposiciones en contrario. En caso de no cumplir con lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. ¿A qué se refiere la caducidad? La caducidad se refiere cuando un procedimiento no tiene inactividad. Dependiendo el trámite correspondiente, se le da un término para que se concluya por caducidad. ¿Qué quiere decir? Que no se le llevó ningún procedimiento, no hubo ningún auto, no hubo una diligencia y caducó. Hay unos asuntos que no se caducan, hay otros que sí, y pues hay que tener cuidado con esta parte porque cada vez más recortan la parte de inactividad procesal. Sin embargo, la ley marca que es de responsabilidad del servidor público del tribunal cuidar esa parte, ¿no? De dar movimiento a estos procesos. Si las partes no le dan, tratar del tribunal dar celeridad a estos asuntos y promover para que se lleve la sentencia, el laudo correspondiente y que no terminen los procesos por mera caducidad, toda vez que estos asuntos también se encuentran dentro de la ley actual general de responsabilidades administrativas, que sanciona a los servidores públicos que no realizan sus funciones y sus obligaciones como servidores públicos. Parte fundamental de los procedimientos, ya haciendo un análisis después del emplazamiento, que las partes tienen conocimiento de la audiencia de conciliación, se lleva la conciliación. Uno de los puntos fundamentales son las pruebas. En este apartado, pues tenemos diversas pruebas que se desahogan. Una de ellas, y la más común, es la prueba confesional. Tenemos la prueba documental, la prueba testimonial, las periciales, la inspección, presuncional, instrumental de actuaciones. Actualmente, bajo las nuevas reformas, también se consideran como pruebas fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y video o de distintas tecnologías, constancias de notificación hechas a través del buzón electrónico, los recibos de nómina con sello digital y en general los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. La parte de las pruebas la encontramos en el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo. Y dentro de ella, pues nos describe puntualmente cada una de ellas. Hablando de la confesional, pues es la que propiamente se le amerita a las partes, pues y como su palabra lo dice, es el dicho que tienen cada uno
cada uno de ellos dentro del proceso de conciliación o dentro del proceso laboral que se esté efectuando. ¿Qué nos dice la ley respecto a la prueba confesional? En su artículo 786 nos dice que esta prueba la puede solicitar cada una de las partes y también lo podrá solicitar la contraparte para que concurra a absolver posiciones y responder preguntas. Las posiciones pues son las preguntas que se hacen el uno con el otro para que se puedan responder bajo protesta de decir verdad, toda vez que estas preguntas, esta prueba se realiza en frente de la autoridad. Y pues si estamos hablando de procesos laborales, también refiere el desahogo de las pruebas confesional por parte de las personas morales. Aquí se refiere que estas podrán desahogarse por un representante legal o apoderado que esté facultado para absolver dichas posiciones. Otras pruebas y muy importantes y que la mayoría de las partes acuden a ellas es las pruebas documentales. Las pruebas documentales las encontramos desde el apartado de la sección tercera, artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, y nos dice que son aquellos documentos públicos cuya formulación está encomendada por la ley a un funcionario investido en fe pública o aquellos servidores públicos a los que se les pidan en ejercicio de sus funciones. Son documentos y también pues igual podemos encontrar los documentos privados que son los que reúnen las condiciones previstas por el artículo anterior, como cuáles los documentos que sean lo contrario, los documentos públicos expedidos por las autoridades de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México, de los municipios y las alcaldías, así como de los organismos públicos o autónomos que harán juicio sin necesidad de legislación. Otra de las pruebas que se tienen en la parte testimonial, las partes podrán acudir a terceras personas para que rindan sus testimonios respecto a los hechos que se vienen manifestando. La pericial es la que hacen los especialistas dependiendo